La búsqueda del poder es como atravesar un campo minado. Un paso en falso puede llevar a tu ruina. Muchos hombres, en su incesante búsqueda de validación, terminan aprisionándose en ciclos de dependencia emocional. La verdad es que el deseo de aprobación puede convertirse en la mayor trampa que un hombre fuerte puede enfrentar. Esta idea no es nueva. Nicolás Maquiavelo, en su obra clásica, explora la dinámica del poder y el control, enfatizando la importancia de dominar tu propia vida en vez de sucumbir a los anhelos ajenos. Imagina lo liberador que sería construir tu autoconfianza desde el interior, en lugar de esperar que otros la certifiquen. Hoy te mostraré cómo puede ocurrir esa transformación. Al aplicar las enseñanzas de Maquiavelo, entendemos que la habilidad para detectar y protegerse contra manipulaciones emocionales es vital. El concepto de poder en las relaciones interpersonales no se trata solo de dominancia, sino de autoconocimiento y control emocional. Cuando un hombre se vuelve consciente de estas dinámicas, se vuelve menos vulnerable a las trampas emocionales. ¿Alguna vez has pensado en cómo las emociones pueden ser utilizadas como armas? Esa es la verdadera esencia de lo que estamos considerando. A primera vista, estas manipulaciones pueden parecer inofensivas, pero en el fondo, crean un ambiente tenso que desgasta las relaciones. Y si no estás atento, podrías convertirte en parte de ese ciclo vicioso. La gran pregunta, sin embargo, es ¿cómo liberarte de este patrón? La respuesta no está en técnicas superficiales, sino en una profunda transformación interna. La verdadera palanca para convertirte en un superhombre es el autodominio. En el próximo segmento, profundizaremos en lo que realmente significa lidiar con estas situaciones y cómo comenzar a construir tu presencia magnética. ¿Estás dispuesto a descubrirlo? Por lo tanto, antes de continuar, tómate un momento para darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Estoy preparando una serie de videos especialmente para guiarte en tu viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Hecho esto, ahora sigamos. La búsqueda de poder en las relaciones es una de las dinámicas más complejas y a menudo dolorosas que enfrentan los hombres. Como mencioné, esta búsqueda puede ser un verdadero campo minado, donde cada paso dado sin conciencia puede llevar a la ruina. En este escenario, entender el pensamiento de Nicolás Maquiavelo se vuelve esencial. Nos enseñó que no es el acto de ser libre lo que importa, sino el poder que se mantiene. Usar esta perspectiva para examinar la interacción entre hombres y mujeres revela verdades que, de no ser reconocidas, pueden resultar en cicatrices emocionales profundas. Maquiavelo no hablaba solo de poder en un sentido político. Sus ideas se extienden a lo que consideramos poder personal. Esto significa tener control sobre nuestras emociones y situaciones. Muchos hombres, al encontrarse en interacciones emocionales, experimentan una sensación de impotencia. Estas experiencias revelan un deseo oculto de dominación y comprensión, así como la defensa contra manipulaciones emocionales. Aquí está el punto crucial. La verdadera fuerza no reside en dominar al otro, sino en dominarse a sí mismo. La autoconfianza se construye a partir de ese conocimiento interno, donde tú puedes manipular la situación en lugar de ser manipulado. Al explorar las relaciones, es común observar producciones emocionales que dominan la dinámica. A veces, como resultado de estas interacciones, creamos un clima tenso que desgasta las relaciones de manera silenciosa. Conversaciones que deberían ser simples pueden transformarse en juegos de poder donde cada uno intenta obtener ventaja sobre el otro. Pero, ¿cómo podemos escapar de este patrón? Esa es la cuestión que muchos enfrentan, y la respuesta no se encuentra en técnicas superficiales o en maniobras astutas, sino en una transformación interna profunda. Esta transformación es lo que diferencia a un hombre común de un superhombre. El autodominio es la clave que desbloquea esta capacidad de mantener la posición de fuerza en las relaciones. Al fin y al cabo, cuando aprendes a gestionar tus propias emociones, te vuelves menos susceptible a las manipulaciones externas
y más apto para conectarte de manera auténtica y empoderadora. Y eso requiere esfuerzo, atención y la disposición de mirar hacia adentro. ¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzar esa autoconfianza? En este contexto surge un punto intrigante. ¿Cómo puedes transformar esas interacciones emotivas en verdaderas oportunidades de crecimiento personal? Esta es la pregunta que nos lleva a comprender más sobre las dinámicas emocionales que permean nuestras vidas. Así que, antes de continuar con esta discusión, aprovecha para suscribirte al canal, darle like a este video y si realmente aprecias lo que comparto, activa la campanita de notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Ahora, sigamos explorando este tema importante. La percepción de que las relaciones pueden ser complejas y traicioneras es un concepto que atraviesa muchos aspectos de la vida. La interacción entre hombres y mujeres a menudo oculta un sutil juego de control y poder. En esta danza silenciosa, donde cada mirada y gesto cargan significados profundos, se revela la cara oculta de las relaciones. La forma en que un hombre observa a una mujer y viceversa va mucho más allá de la superficie, llevando a un escrutinio de intenciones y deseos ocultos, donde las ganancias y pérdidas emocionales se disfrazan en interacciones que parecen inofensivas. Imagina un pequeño café, donde un hombre está sentado en una mesa observando a una pareja cercana. Nota los intercambios de miradas entre ellos. Ella frunce el ceño con descontento, mientras él sonríe de manera complaciente. Hay un equilibrio de poder claramente visible, pero no de la manera esperada. Mientras todos los demás ven solo un momento común, este hombre se da cuenta de que la mujer ejerce control, usando su habilidad para silenciar la discusión y mantener al hombre a la defensiva. En un solo gesto, un toque sutil o una mirada intensa, ella cambia la dinámica, la debilidad en su semblante mientras intenta recuperar el control de la conversación. Esta escena podría pasar desapercibida fácilmente, pero hoy, si decides prestar atención, podrás notar cómo estas pequeñas maniobras emocionales desempeñan un papel crucial en el control de la narrativa en cualquier interacción. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es tan prevalente esta manipulación emocional? Estas preguntas nos llevan a comprender la verdadera esencia de lo que nuestras emociones pueden hacer, tanto para nosotros como para los demás. Lo que puede parecer una dinámica inofensiva es en realidad un ciclo de alerta constante, donde cada participante intenta dominar la conversación y la relación. Hablar de estos impactos emocionales no es solo una cuestión de discutir un concepto abstracto. Conversaciones que deberían ser simples y abiertas se convierten en complejas luchas de poder. Hay un deseo de claridad emocional que nunca se concretiza, ya que la comunicación se ve sometida al juego de poder. Esta situación no es una experiencia aislada. Muchos hombres se encuentran perdiendo la capacidad de percibir estas sutilezas, cayendo en un abismo de confusión y traición emocional. Esto no sucede por falta de fuerza, sino por la incapacidad de dominar su propio entorno emocional. Ahora debes preguntarte, ¿cómo podemos transformar estas interacciones difíciles en oportunidades de crecimiento? ¿Cómo detectar estas manipulaciones y protegernos de convertirnos en peones en el juego de otros? Estas preguntas serán esenciales para entender no solo la naturaleza de las relaciones, sino cómo insertarnos en ellas de manera consciente y poderosa. La respuesta a estas dudas requiere una mirada atenta y dispuesta a las sutilezas del comportamiento humano, y más importante aún, la autodisciplina que necesitamos cultivar para no dejarnos llevar por estas dinámicas. Al profundizar en este tema, se hace evidente que hay un camino a explorar, uno que implica aprendizaje continuo y práctica en el arte de observar y reaccionar. ¿Te sientes listo para esta transformación? Esta es la clave para liberarte de los ciclos emocionales viciosos y transformar tu interacción con el mundo. ¿Y si te dijera que esa libertad emocional es posible a través de la autoconfianza y el autodominio? Vamos a explorar más sobre esta poderosa transformación interna, librando la verdadera batalla contra las manipulaciones emocionales que moldean nuestras interacciones.
¿Qué cambiará tu percepción sobre la dinámica de poder en las relaciones? Esta es la jornada que comenzamos ahora. Esta relación entre percepción y manipulación no es solo un destino, es un camino de reflexión y autoexploración que revela la esencia de las interacciones humanas. ¿Cómo puedes al final convertirte en un protagonista en este juego en lugar de un mero espectador? Pronto, la respuesta a esta pregunta comenzará a formarse, y tal vez descubras que el verdadero poder reside en tu interior. La percepción de que las relaciones son complejas y traicioneras es solo la superficie de una dinámica mucho más profunda. La hipervigilancia en las interacciones diarias puede tejer un clima tenso, donde cada gesto o palabra lleva significados ocultos, convirtiéndose en un campo de batalla silencioso. A veces, estas manipulaciones emocionales se disfrazan de desinterés, pero en realidad revelan un control inherente. En este momento, ¿quién controla la narrativa? Nicolás Maquiavelo, uno de los pensadores más influyentes sobre el poder y la dinámica humana, nos enseña que la habilidad de interpretar estas sutilezas es esencial para mantener nuestra posición de fortaleza. Al observar las interacciones entre hombres y mujeres, notamos que una simple mirada o un susurro pueden transformar intenciones y expectativas. Cada acto puede interpretarse de diversas maneras, creando una serie de posibles reacciones en cadena. Cuando alguien te lanza una mirada rápida o cuando una conversación se torna extrañamente silenciosa, ¿cómo reaccionas? ¿Te sientes cómodo o invadido por la desconfianza? Esta tensión, aunque a menudo sutil, puede llevarnos a estados de desgaste emocional. Imagina por un momento cómo estas constantes interacciones pueden acumularse, llevándote a una paranoia silenciosa. Un hombre, observando la relación de otra persona, puede darse cuenta de que al lidiar con su propia inseguridad, empieza a leer más de lo que realmente existe en la tensión de ese intercambio. Y aquí es donde la manipulación emocional se convierte en un tema central. Pero eso no es lo peor. La verdad es que podemos convertirnos en prisioneros de esta lectura excesiva, donde la desconfianza se transforma en el filtro a través del cual observamos todas las relaciones. La mente, al sumergirse en esta vigilancia exagerada, puede perderse. Esto resulta en una empatía reducida y un distanciamiento gradual de las personas que nos rodean. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando en posibilidades distorsionadas? ¿En cómo tu pareja o amigo puede tener una agenda oculta? Esta puede ser una trampa perceptiva que obstaculiza la verdadera conexión. Los deseos ocultos de vigilancia y autodefensa se convierten en la norma, llevando a un ciclo de desconfianza que puede destruir sistemas de apoyo. Así, surge una pregunta desafiante. ¿Cómo es posible desmantelar esta vigilancia y comprender realmente las intenciones genuinas de los demás sin las lentes distorsionadas de la desconfianza? La clave radica en la práctica del autoconocimiento y el autodominio. Involucrarse con las emociones de los demás mientras se mantiene claridad sobre nuestras propias intenciones es un camino desafiante, pero es en ese espacio donde reside una nueva forma de poder. Entonces, ¿cuál es la estrategia que podemos emplear para no ser absorbidos por este ciclo vicioso? En este video, exploraremos cómo estas dinámicas emocionales y la hipervigilancia afectan tus interacciones. Cada interacción no tiene que ser un juego de poder, sino una oportunidad de conexión saludable. Y al identificar estos patrones, podemos liberarnos de ellos. ¿Estás listo para entender cómo transitar por este clima tenso y salir triunfante? ¿Cómo podemos desenmascarar las intenciones emocionales que moldean nuestras relaciones? Al final, absorber este conocimiento empoderará tu interacción social. La interacción constante entre hombres y mujeres genera a menudo un clima tenso, donde pequeños gestos pueden tener grandes repercusiones. Imagina que estás en un ambiente relajado, en una cafetería cualquiera, y observas a una pareja cercana. Él intenta hablar, pero ella, con un leve movimiento de la mano, silencia la conversación. El tono de voz de ella se transforma, y te das cuenta de que la dinámica allí es mucho más compleja de lo que parece.
Se trata de control, y no solo de palabras. Estos momentos cotidianos revelan la esencia de las manipulaciones emocionales que permea las relaciones. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos protegernos de esta dinámica? El uso de la mirada, del silencio e incluso del lenguaje corporal son señales que revelan un juego de poder sutil. Es casi como si estuviéramos en un tablero de ajedrez emocional, donde cada movimiento tiene una intención disfrazada. Esta percepción minuciosa puede parecer una trampa, pero en realidad es un camino hacia el autodescubrimiento. El dominio del entorno emocional es la verdadera clave para salir de este ciclo vicioso. La mayoría de los hombres, al darse cuenta de esta realidad, se sienten confundidos y ansiosos, preguntándose cómo pueden cambiar la situación para sentirse más en control. Y esa transformación comienza con la capacidad de observar. Pero ¿y si la percepción se convirtiera en tu mayor arma? Al reconocer las señales sutiles de manipulación, en realidad estamos tomando control de la situación. Como si fuera un espejo, al concentrarnos en la interacción del otro, también podemos reflejar la dinámica interna que tenemos. Esto lleva a la autoconfianza, que representa un verdadero as en el juego emocional. Entender que tus emociones no necesitan ser una bandera blanca de rendición, sino una armadura que te protege, es esencial. Muchas veces la vulnerabilidad se confunde con debilidad. Es necesario resignificar esto. Este nuevo entendimiento te permite tener no solo una reacción más controlada, sino también una comprensión profunda sobre lo que cada movimiento significa. Y lo más importante, lo que deseas que signifique. Surge entonces una inquietud. ¿Qué hacer cuando sientes que estás perdiendo el control? Muchas veces nos encontramos ante una situación emocional cargada, donde la habilidad de retroceder y hacer una lectura cautelosa se vuelve vital. Mantener la claridad en medio del ruido es un arte que se debe desarrollar continuamente. Ahora, debes estar preguntándote cómo incorporar todos estos consejos en tu rutina diaria. Así que profundicemos en la mecánica de estas manipulaciones y presentemos un protocolo práctico para afrontarlas. Reconocer la amenaza no es suficiente. La acción debe surgir a partir de esa percepción. Como verdaderos superhombres, deberás actuar de forma estratégica y asertiva, listo para explorar cómo transformar estos desafíos en una poderosa herramienta de empoderamiento. Lo que resultará de esto será una conexión más auténtica y un control emocional que permita no solo la supervivencia, sino también una presencia magnética en las interacciones. Esta transformación no solo es deseable, es esencial. ¿Cómo puedes entonces asegurarte de no caer en las trampas emocionales que tantos se enfrentan a diario? A medida que profundizas en las complejas dinámicas del poder, se hace evidente que tener una mirada crítica y atenta a las interacciones es fundamental. La manipulación emocional no ocurre solo en entornos íntimos, sino que se extiende al trabajo y las interacciones sociales, donde las consecuencias de estas dinámicas son profundas. Aquí, estamos explorando las consecuencias de la mirada aguda. La habilidad de interpretar las sutilezas en cualquier situación social revela un poder que va más allá de la superficie. Cuando un hombre se vuelve consciente de cómo se manipulan las emociones, ¿cómo puede esto cambiar su percepción de relaciones más amplias? Esta conciencia puede transformar tu interpretación de las interacciones cotidianas, creando una nueva estructura de respeto e influencia. Sin embargo, esta habilidad requiere autoconocimiento, un elemento esencial que Maquiavelo enfatizaba. Imagina un ambiente laboral donde la competencia es feroz y cada gesto puede ser una diferencia. Estás en una reunión y notas que un compañero se comunica de manera sutil, usando ironías y miradas para desestabilizar las ideas de otra persona, todo mientras aparenta ser un gestor amigable. En ese momento, ¿quién realmente controla la conversación? El hecho es que estas manipulaciones emocionales generan un desgaste en las relaciones profesionales y personales. Si no tenemos cuidado, podemos fácilmente convertirnos en víctimas de este ciclo vicioso. Además,
La búsqueda de validación puede amplificarse en ambientes sociales donde el respeto es escaso. Cuando la interacción está constantemente marcada por juegos de poder, los efectos no son solo individuales. Estos juegos crean una atmósfera tóxica que puede manifestarse en ansiedades e inseguridades colectivas, transformando la convivencia en un campo minado. Pregúntate, ¿alguna vez te has sentido presionado a actuar de cierta manera solo para ser aceptado? La soledad estratégica surge cuando las personas comienzan a distanciarse emocionalmente, eligiendo construir un espacio seguro para evitar estos conflictos. Esta dinámica, además de crear una barrera, fomenta una falta de respeto y empatía en los intercambios. Cuando esto ocurre a gran escala, las relaciones realmente se desgastan, llevando a la desconexión y eventualmente al aislamiento. Pero aquí está el punto crucial. Es posible transformar esta realidad. El verdadero cambio puede comenzar con cada uno de nosotros. Si aprendemos a cultivar la autoconfianza y a resistir la presión social, no solo nos protegeremos de manipulaciones emocionales, sino que también podremos influir positivamente en los demás que nos rodean. ¿Qué harás hoy para comenzar esta jornada de transformación interna? Esta pregunta es fundamental para la siguiente etapa del diálogo que necesitamos abrir sobre cómo manejar estas influencias externas de manera estratégica y asertiva. Entonces, ¿cómo podemos empoderarnos a partir de estas percepciones? ¿Cómo transformar cada interacción en una oportunidad de respeto y conexión genuina? Estas son las claves que exploraremos pronto. Prepárate, porque la respuesta a estas cuestiones está más cerca de lo que imaginas. La búsqueda del poder en las relaciones es un tema que, como hemos visto, revela la complejidad del comportamiento humano. En este escenario, el entendimiento de la manipulación emocional se vuelve esencial para que los hombres puedan convertirse en individuos autosuficientes y confiados. Cuando discriminamos lo que realmente sucede detrás de las interacciones cotidianas, comenzamos a desmitificar las dinámicas de control que permea cada conversación. La verdad revelada se centra en cómo el autodominio es la verdadera arte del poder en las relaciones. La cuestión central aquí es cómo nos permite la capacidad de dominar a nosotros mismos, percibir y neutralizar a los manipuladores. Estructuras invisibles de control muchas veces actúan no solo en relaciones amorosas, sino también en amistades e interacciones profesionales. Al explorarlas, podrás detectar comportamientos que antes pasaban desapercibidos. Es común que muchos hombres se dejen llevar por la inseguridad, buscando constantemente el respeto y la validación de los demás en diferentes contextos sociales. Esta necesidad es una trampa que les lleva a aceptar comportamientos manipuladores y a sentirse inferiores. Pero reflexionemos. ¿Cómo impacta esto tu autoconfianza y tu capacidad de establecer conexiones significativas? Una vez que reconoces estas estructuras, la transformación interna puede comenzar. Imagina el poder que tendrás al dejar de lado la necesidad de aprobación. El respeto genuino comienza a fluir cuando te posicionas de manera firme e independiente. Este es el verdadero significado de ser un superhombre, tener control emocional y no dejarse manipular. Ahora, si buscas saber qué comportamientos específicos debes observar en ti mismo y en los otros, la pregunta se convierte en ¿cómo reconocer estas señales de manipulación emocional? A diferencia de lo que se imagina, no estamos hablando de un entrenamiento para ser más astuto o astuta, sino de una práctica de autoexploración y autoconocimiento. La respuesta reside en la capacidad de ser perceptivo. Cada interacción social tiene sus subtextos, y muchas veces, lo que parece ser cordialidad oculta intereses desmedidos. Al cultivar esta visión crítica y cuestionadora, no solo actuarás de forma más asertiva, sino que también eliminarás la vulnerabilidad que atrae manipulaciones emocionales. Con esto surge la pregunta: ¿cuáles son los indicadores concretos que considerarás al analizar situaciones de manipulación emocional? Este análisis no solo te proporcionará más control sobre las interacciones, sino también una mayor autoconfianza.
Al cerrar este ciclo de inseguridad, darás un paso importante hacia la construcción de relaciones saludables y respetuosas. En los momentos siguientes, profundizaremos aún más en esta exploración y así revelaremos las respuestas que tanto buscas. ¿Cómo percibes estas dinámicas en tu cotidianidad? ¿Y cómo transformas esta percepción en un diferencial de poder en tus interacciones? En esta búsqueda por poder en las relaciones, debes recordar que el autodominio es tu mayor aliado. A medida que entendemos cómo se desarrollan los juegos emocionales, queda claro que las interacciones cotidianas poseen una carga implícita de competencia. Lo que a menudo parece una simple conversación puede esconder una batalla silenciosa por control. Esta dinámica es algo que ya hemos discutido, y ahora es importante que la observes en acción. Maquiavelo, en su obra fundamental sobre poder y control, nos enseña que comprender la naturaleza humana es el primer paso para dominar tu destino. Él advertía que al dejar nuestras emociones sueltas, nos convertimos en blanco de manipulaciones. ¿Qué significa esto para ti? Significa que hay una clave para salir de esta situación que puede parecer compleja, pero que incluso alguien sin experiencia puede aprender a acceder. Reflexionemos. ¿Alguna vez te has encontrado en una interacción donde sentiste que estabas a merced de las emociones del otro? Muchas veces en estas situaciones te sientes débil, sin control, y la frustración aumenta. Aquí está la verdad desnuda. El poder comienza a surgir cuando te das cuenta de que necesitas dominar tus propias emociones antes de intentar entender las de los demás. Esta es la esencia de construir una presencia magnética e independiente. En este momento, pregúntate, ¿cómo reaccionas cuando percibes que estás bajo la influencia emocional de otra persona? La mayoría de las personas tiende a actuar de acuerdo con sus instintos más viscerales, sin pensar. Esto crea ciclos repetitivos, donde la desconfianza y la manipulación se convierten en parte del día a día. Pero, ¿y si pudieras transformar esto? ¿Y si reconocer esos patrones te hiciera más fuerte? Ese poder se puede conquistar al darte cuenta de cuándo te están arrastrando al juego del otro. Pronto aprenderás cómo hacerlo y a qué debes prestar atención al interactuar con otros. Vamos a explorar las emociones en juego en estas interacciones de manera más profunda. ¿Cómo puedes transformar tus experiencias en oportunidades de crecimiento personal en lugar de ceder al miedo o la inseguridad? Estas son preguntas que debes llevar contigo. ¿Cuál es el siguiente paso para entender estas dinámicas emocionales de manera efectiva? ¿Qué realmente sucede cuando dejas de observar y comienzas a participar? Esto revelará un camino que puede cambiar tu perspectiva sobre las relaciones. Ahora, desvelaremos más detalles sobre cómo lidiar con estos desafíos, cómo navegar por este clima tenso y descubrir un protocolo que puede convertirse en la base de tu autodominio emocional. Esto saca a relucir la necesidad de actuar en lugar de reaccionar, un punto clave que muchas veces pasa desapercibido y que puede ser transformador en la manera en la que te relacionas. ¿Qué estás dispuesto a hacer para entrar en este juego con más confianza y seguridad?